Son las 3 de la tarde, hora de dar un salto a lo desconocido, no a una, sino a diversas dimensiones. Física, emocional, energética, espiritual. Abre tu mente y tus sentidos. Sociedades secretas, hermandades, masones, gnósticos, rosacruces, temas para tu vida y tu alma. Access Conscious Theta Healing, constelaciones familiares, archivos akáshicos, biodescodificación, programación neurolingüística, psicología transpersonal, morfopsicología, esoterismo, filosofía, espiritualidad, contacto extraterrestre, vida después de la vida. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el aura? El ser y la conciencia. Todo esto y más aquí en Ser, Saber y Hacer con Odiseo de Ítaca. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a una emisión semanal de Ser, Saber y Hacer. Conduce Odiseo de Ítaca, bienvenidos a mi programa. Como saben, estamos semanalmente transmitiendo temas de esoterismo, de espiritualidad, de ciencia, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del ser. Desde ahí partimos para buscar los temas y llevarlos hasta ustedes. Y como en algún momento, hay personas como puede ser algunos especiales que todo el tiempo estamos como en esa búsqueda de información, cotejando información que tenga que ver con la espiritualidad, pues bueno, les sienta muy bien este programa. Hoy vamos a hablar de un tema que yo desconozco, la verdad. Me lo plantearon una amiga muy querida y entonces me dijo, dale una oportunidad a este tema, pero pues obvio yo no sé. Yo ahorita platicaré desde mi caja de creencias el por qué aquí en México es tan fuerte este tema y hacia dónde nos dirige el pensamiento cuando hablamos un poquito sobre esto. Pero bueno, pues vamos a invitar a una persona que sea experta en esto para que nos aclare, poderle preguntar, porque vamos a hablar desde la espiritualidad de Yoruba y para ello se encuentra Paco Agu y Faja... ¡Ay, se me fue! ¡Hola, Paco! Hola, Odiseo, ¿qué tal estás? Un placer saludarte, un placer estar con todos ustedes. Y Fasaquín. Ya me acordé. Fasaquín. Sí, es que como tiene acentos que se usan propios del lenguaje, ¿verdad? Ajá, del lenguaje yoruba. De Yoruba. Muy bien. ¿De dónde estás en España? ¿En qué parte? Estoy en Córdoba, al sur de España, en Andalucía, concretamente en la ciudad de Córdoba. En Córdoba. Oh, genial. Pues saludos hasta Córdoba. Un fuerte abrazo para todos allá. Qué bueno que podemos hacer estos enlaces hoy en la actualidad. Ya es muy fácil y ya es muy requerido acortar estas distancias cada vez más. Y sobre todo que estamos en un proceso de cambio donde la tecnología está uniendo para que cuando precisamente buscamos estos temas estemos a un clip de buscar la persona adecuada para hablar de estos temas. Pues bienvenido, Paco. Muchísimas gracias, Odiseo. Un placer. Yoruba. Fíjate que bueno, para mí era desconocido, más bien cuando me dijeron que de ahí deriva, y ya tú me corregirás, la santería. Yoruba es una espiritualidad, una religión, ¿cierto? Uh-huh. Cierto. Bueno, antes de comenzar me gustaría rendir homenaje a los Dumares, ante todo a mi Ori, al Ori de ustedes, al Ori tuyo, Odiseo, al Ori de todos los que nos están escuchando, a mis papás, a los papás de todos los que nos están escuchando, así como de mi Olugo, Santonio Carrillo, Sauré, mi Oyubona, Osea, Almanza, Oturamú, así mi papá y fa, Gadbola, eso, y de todos mis mayores y de todos los que nos están escuchando. Rindo homenaje a todos ustedes y efectivamente, esto es Yoruba, ¿cómo decirlo como introducción para poder explicarlo bien? El pueblo Yoruba es un grupo etnolingüístico que se encuentra al sur de Nigeria, lindando con la región, con el país de Benin, los antiguos reinos de Dahomey, ¿verdad? Y bueno, bajo esta denominación etnolingüística es lo que se asientan los pueblos Yoruba. Efectivamente, tal y como has dicho, después con la trata de esclavos, por desgracia, probablemente uno de los episodios más tristes de la historia, ¿verdad? Pues derivaron todas estas creencias porque todos estos esclavos llevaron sus creencias, sus mitos, su idiosincrasia a la nueva tierra y allí fue donde fueron desarrollándolas junto con las creencias aborígenes que había en esas tierras, sobre todo los taínos, en la Antillas fundamentalmente, también las creencias indígenas que se acontecían en Brasil y bueno, en fin, Trinidad y Tobago, todo lo que conocemos a día de hoy como lo que
llamamos la diáspora, ¿no? Y así también junto con las creencias de los esclavistas, que básicamente era el catolicismo, ¿no? Así que eso fue más o menos el caldo de cultivo para lo que hoy podemos denominar como santería. En otras regiones podemos denominar como, por ejemplo, el candomblé, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, sería un poco el caldo de cultivo. Digamos que la base de todo podría ser estas creencias yorubá, también con otras etnias que también llegaron hasta otras tribus que llegaron a estas tierras, ¿no? Pues se me ocurren Macongo, Arará, etcétera, etcétera, y así fueron pues surgiendo pues diferentes o nuevos linajes, por así decir, y nuevas creencias, al fin y al cabo, porque la santería en realidad es una religión, una creencia muy, muy reciente. Si lo comparamos con lo que sería realmente la religión de Ifá, Orisa, que sería realmente lo que sería la cuna, por así decir, de todo esto, que ya tiene miles de años, ¿no? Uh-huh. El Ifá, ¿en dónde se ubica Yoruba Ifá? Más o menos, ¿en dónde inicia? Al sur de, me comentabas, creo que al sur de... Sí, está todo lo que sería esta comunidad estaría Kenia, al sureste de Nigeria. De Nigeria, perdón. Fundamentalmente lindando con Ben también. Más o menos, ¿en qué año se calcularía que empezaron esta religión a operar por ahí? Tiene miles y miles de años. Para mí es la religión más antigua del mundo, sin lugar a dudas. Porque en los propios textos de Ifá vamos a encontrar temas universales que van incluso a hablar de otras creencias y de cómo se fueron después desarrollando. Entonces, podemos sorprendernos realmente si empezamos a entender el génesis yorubá, el cómo se manifestó incluso en el playa del Bipó, habla de cuestiones puramente de cosmología, astrofísica puramente, ¿no? Y la verdad que es sorprendente. O sea, su cosmogonía, la manera en que ellos ven el origen del universo, uh-huh. ¿Cómo es? Platícanos un poquito. Bueno, hace poco en el podcast que dirijo hicimos un programa al respecto y yo creo que duró como 3 horas wow. En 3 programas diferentes, porque es la verdad bastante extenso. Hay diferentes etapas dentro de... Voy a resumirlo muchísimo sin poner nombres raros para que todo el mundo nos pueda entender, ¿vale? Gracias, porque sí. Entiendo también que los oyentes de tu programa pues no están a lo mejor familiarizados con este tema. Entonces no voy a dar nombres yoruba, simplemente voy a hacer un súper mega hiper resumen de 1 minuto, por así decir, cómo sería esta creación. Digámoslo así, que hay una fuente primordial a la cual denominamos Akamara, ¿vale? Esta vendría a ser como la superdivinidad. La superdivinidad, digámosla que en su propia concepción genera como una explosión, la cual surge Akamara, que vendría a ser como esa especie de Big Bang. Entonces surgen muchos gases. Esos gases se van enfriando. Entonces Akamara genera o crea un primer ser, una primera raza, por así decir, denominado Irunmole. Los Irunmole vendrían a ser como unas superdivinidades que al principio se encargan de diferentes funciones. Una de las cosas que hicieron fue seguir enfriando los gases, se fueron generando estrellas, planetas, pero lo que pasa es que no tenían una órbita definida. Hubo otro Irunmole que fue el que generó esas órbitas concretas para que no chocaran entre sí. Hubo todo lo que conocemos a día de hoy de universo, etcétera, etcétera. Todo esto lo va narrando Ifá totalmente. Y después, esto está muy bien marcado por diferentes etapas. Hay diferentes etapas. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos entre la 4ª y la 5ª etapa aproximadamente, si no me falla ahora mismo la memoria. Y entonces ahí está esa concepción de cómo se fueron generando todo, cómo fueron generándose diferentes Irunmoles. Vamos a centrarnos ahora en nuestro sistema solar, propiamente dicho, porque para la concepción yoruba el sistema solar sería nuestro, por así decir, nuestro hogar, ¿vale? En el hogar tenemos una divinidad que también surgió, es que es muy largo de contar, pero a la cual denominamos Olodumare, que es a los que nosotros rendimos culto como si fuera nuestro Dios supremo. Aunque el Dios supremo ya hemos hablado que es Akamara, pero vendría a ser algo así como una especie del gobernador del sistema solar, ¿no? Es como si fuera el gobernador del estado de, yo qué sé, de Yucatán. Pues, en este caso como sería el gobernador del estado, sí. Como el Zeus en la mitología griega.
Sí, sería algo parecido. Entonces, también vinieron 801 Irunmoles. Esos 801 Irunmoles interactúan en la Tierra. En la Tierra habitaron hombres denominados Enyan, a los cuales después las tradiciones de otros denominaron como gigantes, como genios, como hadas, como no sé cuánto. Todo esto aparece en la mitología yoruba. De hecho, tenemos testimonio de muchísimas cosas al respecto, con otros nombres, evidentemente, de terminología yoruba. Y estos seres, digamos que tenían súper mega hiperpoderes también desde un punto de vista psíquico, construyeron grandes civilizaciones y hubo, pues, digámoslo, como al final empezaron a haber una guerra de egos entre ellos, terminaron por destruirse, no destruirse de todo, sino atacarse. Olodumare, por así decir, se le hincharon las narices y dijo: esto hay que terminar con esta guerra. Hubo dos Irunmoles que querían crecer, uno era Olokun, los océanos, y Olosa, las lagunas, que querían crecer. Así fue como Ifá nos habla del diluvio universal, cómo creció el diluvio universal, cómo se fueron a tomar viento, aunque hubo muchos que sobrevivieron. A día de hoy todavía sobreviven y todavía interactúan con los seres humanos. Y después vinieron unos Irunmoles a poblar la Tierra, y digamos que la siguiente raza que poblaron la Tierra fuimos los seres humanos, que fuimos una especie de experimento genético, vamos a llamarlo de esta forma, aunque todo esto sería para explicarlo largo y tendido. Sí. Se me hace súper raro hablarlo todo esto en un minuto, porque tiene muchísimas partes y todo muy, muy, muy bien explicado. Y una vez que primero fuimos concebidos desde una especie de, como digo, de experimento genético, por así decir, porque cada Irunmole que estuvo presente en la creación del ser humano aportó una serie diferente, concreto, es decir, una energía concreta, y después nos dejó la tarea a los seres humanos de continuar el legado. Crearon un primer ser humano denominado Nini Binini. Aquí fue, a partir de este momento, es donde la Biblia enlaza, por así decir. Es como si el Génesis de la Biblia hubiera empezado a trabajar desde este concepto yoruba. Lo que pasa que para los yoruba el primer ser humano no fue un hombre, sino que fue una mujer, y tuvo 16 hijos. De esos 16 hijos se empezaron a desarrollar junto con ya los seres humanos propiamente dichos, y de ahí viene la raza humana. Evidentemente venimos de África, según nos dice la tradición yoruba. Entonces, ahí, y es curioso porque el otro día leí un artículo de antropología en el cual nos dice que hay un gen desconocido por las partes yoruba, que no saben muy bien dónde encontrarlo y que creen que es, no estoy hablando teórico, sino desde un punto de vista de una revista científica, que creen que es como el eslabón perdido. Y yo dije, claro que sí, si ahí vienen los hijos de Nini, por ahí viene toda la historia, ¿no? Y eso sería más o menos el resumen, muy al grosísimo modo, ¿no? Wow, pues sí, coincide totalmente con lo que hemos escuchado, por ejemplo, en la mitología griega, con lo que hemos escuchado también de la cosmogonía de los celtas y de culturas muy, muy antiguas. Y que, si pudiera, como dijiste, el Génesis católico, pues sería como lo más reciente, ¿no? que quizá sobre que estas historias tienen miles y miles de años y son muchísimo anteriores a todo eso. Sí, que se plantea por ahí que también conforme van surgiendo nuevas religiones, van tomando, ¿verdad?, de los basamentos de otras religiones antiguas, o se van renovando, los van refrescando con nuevos nombres, dioses, santos, etcétera, etcétera. Y pues también mencionaste cuatro etapas, 5, que estamos quizá en la cuarta, quinta, como lo dicen muchas culturas. Aquí en México, por ejemplo, en el calendario, en la Piedra del Sol, el calendario azteca, se habla de 5 y que van a ser 7 humanidades. Estamos en la quinta raza y coincide con otras y otras muy antiguas, ¿no? Entonces, y esto que dijiste, que somos un experimento genético, pues también que ya se ha planteado muchísimo de que somos híbridos de razas extraterrestres, que cuando se habla de la Atlántida se experimentó ahí y fuimos creados. Pues ahí hay un eslabón perdido. ¿Cuál es el eslabón perdido? Pues un experimento genético, ¿no? ¿Qué tal? Pues coincide con... Paco, sí. ¿Cuál sería desde tu visión o desde la visión del Ifá lo que es espiritualidad y lo que es religión? Mira, en Ifá nos dice nuestro papá, son las Bad de Popular, que Ifá
es religión, no es religión, pero tiene religión. Ifá no es filosofía, pero tiene filosofía. Ifá no es medicina, pero tiene medicina. Y así podríamos estar hablando con todos los conceptos del ser humano. Ifá, Solabate Popular también siempre dice que nosotros no somos religiosos desde el punto de vista de que la religión la hace el ser humano, sino que nosotros somos seres espirituales porque procedemos de los Dumares, ¿no? Entonces, entendiendo esto como un concepto religioso, tenemos que entender que más bien Ifá es una filosofía de vida en todos los aspectos que abarcan el ser, absolutamente en todos, ¿no? Y es de carácter universal, y me explico. Si tú, por ejemplo, eres un ferviente creyente del catolicismo, por poner un ejemplo, pero eres buena persona y actúas de una forma coherente, para mí estás practicando Ifá. Lo mismo que si fueras musulmán, lo mismo que si fueras ateo absoluto. Mientras estés predicando los valores éticos y morales que nos dice Ifá, ¿vale? Que son universales, el iguapelé, es decir, el buen carácter, el ser una persona honesta, humilde, servicial. En definitiva, el legado que nos dice que tenemos que hacer, nos dice los Dumares, es que cuando bajamos a la tierra, nuestra única misión es hacer de este mundo un lugar mejor para cuando nos vayamos, ¿no? Entonces, si tú logras eso, para mí estás haciendo Ifá. Si te das cuenta, la religión, nosotros no somos, buscamos una apología de la misma. Para nosotros absolutamente todo es Ifá. Todo. No hay ningún término medio en ese aspecto. Luego sí que es verdad que nos podemos empezar a adentrar ya netamente en lo que sería la espiritualidad yoruba como tal, a entrar en la creencia Ifá orisa, evidentemente, ya desde una concepción más puramente esotérica, más puramente filosófica, más puramente ética, ya de cómo nosotros vivimos como religiosos, netamente en lo que sería la espiritualidad propiamente dicha, ¿no? Porque evidentemente nosotros tenemos una serie de prácticas pues, muy diferentes a cualquier otra creencia, o a lo mejor no tan diferentes, pero sí que es verdad que son caminos iniciáticos diferentes que al fin y al cabo lo que nos llevan o tratan de llevarnos a la trascendencia, a hacer este mundo un lugar mejor. Básicamente sería eso el concepto, ¿no? Muy bien, pues mira, me quedé también pensando en que dices hubo una gran explosión, como lo plantea la ciencia, y también la ciencia dice que todo inicia en África, ¿verdad? Entonces sí es una religión que tiene miles de años, y en un principio nos comentas que la santería y, bueno, no me sé muchos nombres de que se manejan derivados de ahí, ya son más recientes. ¿Qué se perdería? ¿Qué retoman y qué se pierde en estas nuevas tradiciones? Bueno, aun a riesgo de equivocarme, y la concepción que yo manejo, y también he hablado con otros aguoses y con otros creyentes y demás, cuando nosotros estudiamos Ifá, normalmente vamos a tener 7 etapas fundamentalmente de estudio. La primera etapa de estudio que tiene un religioso, una persona que quiera ejercer como sacerdote, va a aprender básicamente toda la parte ritualística. Después empezamos a estudiar versos de Ifá, etcétera, etcétera. Es decir, yo siempre digo que para mí los versos de Ifá es el manual de instrucciones del universo. Con eso nosotros podemos aprender absolutamente cómo funciona todo. Lo que pasa que también es un poco frustrante porque si viviéramos 100 vidas y 100 vidas estudiando Ifá durante 100 años, no conoceríamos ni un 1%. Pero ahí estamos, tratando de hacer lo que podemos. Entonces, luego después viene una parte totalmente relacionada con la filosofía, la cosmogonía, la ética, la teología, ¿vale? Luego vendría temas de medicina, temas, por así decir, más morales, es decir, temas mucho más dentro propiamente de la espiritualidad. Estoy hablando que este proceso de aprendizaje, de entrenamiento, como lo llamamos nosotros, puede durar en torno a 10, 15, 17 años aproximadamente de entrenamiento hasta que una persona puede ser considerada como un babalawo como tal, hablando netamente de lo que sería la tradición yoruba propiamente dicha, como se dice de Ise-Selabá, es decir, tradicionalista, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, los esclavos que llegaron a Cuba, normalmente eran jóvenes, no iban a coger a personas mayores, iban a coger a personas jóvenes, porque la tradición yoruba, como tal, es una tradición que viene de hace muchos miles de años. Entonces, si nosotros
no iban a llevarse a ancianos, que eran normalmente los que iban a tener todo el conocimiento de todas esas áreas del punto de vista de la ética, de la moral, etcétera. Evidentemente, estos esclavos tenían esa relación de ética, de moral y demás porque lo vivían en sus comunidades, pero los que realmente eran guardianes, portadores de ese conocimiento eran los viejitos. Estamos hablando a partir de personas de 50, 60, 70, 80 años, ¿no? Entonces, claro, si nos fijamos en todo lo que serían las prácticas de santería, y evidentemente estoy hablando de un punto de vista tratando de y por favor que nadie se ofenda, y espero que se entienda que estoy hablando de un punto de vista netamente antropológico. Lo que más pervivió y perduró en África fue la parte, en África no, perdón, en la diáspora fue la parte ritualística. Entonces se perdieron muchas otras cosas. Entonces pervivió por la parte de rituales, la parte mágica, la parte esotérica, pero después se perdieron otros muchos factores que sí que se pueden y se están recuperando. De hecho, hay grandes aguas, grandes babalawos cubanos, por ejemplo, que sí están volviendo a rescatar muchas cosas y ahora está habiendo un proceso muy lindo en ese aspecto, ¿no? Entonces, básicamente, lo que pudo pervivir más y lo que podemos distinguir desde esa perspectiva es ese concepto ritualístico, pero también tenemos que entender una cosa, y es que los esclavos hicieron una práctica eminentemente de supervivencia. Ojo, tenemos que entender el contexto. Tampoco se van a estar ahí filosofando. Ellos iban a utilizar una magia práctica para poder sobrevivir a la que tenían encima. Por lo tanto, hay que entender ese concepto y ese fenómeno desde la práctica netamente que están viviendo en ese aspecto cultural. Y también todo aquello que al africano le podía sumar como aliado, bienvenido era. Entonces empezaban a coger partes de otras creencias, por ejemplo, de los bakongos, o de los arará, o de cualquier otra circunstancia. Y no solamente eso, que veían que el esclavista estaba súper de moda en la época, el espiritismo cruzado de salón francés, de Allan Kardec y demás, y empezaron a introducirlo también, empezaron a generarse nuevas corrientes como el espiritismo cruzado, por poner un ejemplo. En Haití y en República Dominicana, antes de que se separaran y formaban simplemente la isla de la Española, pues ahí surgió el vudú, que el vudú no es más que una palabra que significa espíritu, no significa otra cosa. Lo que pasa es que la televisión le ha dado una imagen súper denigrante, pero una vez que uno empieza a rascar realmente detrás de la espiritualidad que hay ahí, te vas a encontrar cosas bellísimas. Pues sí, lo que dijiste hace un momento creo que es claro, se rescata más la parte ritualística porque, como bien dices, quienes llegan eran jóvenes, no llegan adultos que te hablaban de teología o de toda pues esta ciencia o esta religión a profundidad. Se rescata solo la parte ritualística y en ese momento también es integrada y acoplada a su propia cultura, ¿no? Ya sea en Cuba, ya sea en Jamaica, en Brasil. ¿Con qué otros nombres o cómo podría llamárseles raíces del Yoruba existen actualmente? Por ejemplo, la más conocida es santería. ¿Cuáles otras podríamos nombrar? Bueno, yo he de decir que quizá la santería, a mí en lo personal, no me parece muy acertado. Mucha gente, sé que la palabra que más extendida, más conocida es la santería, pero sí que es verdad que hay mucha gente que practica el culto, la santería parece un nombre un poco peyorativo. Más bien se utiliza el nombre de regla de Ocha. Es como se suele conocer en la diáspora, sobre todo en las prácticas cubanas, ¿no? Uh-huh. Regla de Ocha se suele distinguir entre la regla de Ocha y Fa, aunque en realidad es todo igual, todo lo mismo. Lo que pasa es que una adora a una divinidad concreta, que es Orúmila, y los demás adoran a orichas diferentes. Entonces eso sería lo que conocemos santería, y la santería fue meramente por un fenómeno sincrético, a través de los cuales los esclavos tuvieron que esconder sus creencias detrás de santos católicos, que yo tengo una teoría en lo particular. Yo no creo que fueron los esclavos los que escondieron las creencias detrás de los santos católicos, sino que el cura, el sacerdote católico de la época, diría: pero hombre, en vez de adorar a Changó, ¿por qué no adoráis a esta imagen que se llama Virgen de... ¿cómo se llama? Ay, se me acaba de ir la palabra. Santa Bárbara bendita, que tiene los mismos colores,
Entonces, claro, eso yo creo que les dio la idea a los esclavos y dijeron, claro, pues mira, si ponemos que Santa Bárbara va a ser lo que van a ver nuestros amos, pero nosotros en realidad estamos rezando a Changó. Entonces es como se genera ese fenómeno, porque claro, yo les decía, escucha a los santeros estos, porque estaban todo el día como venerando imágenes, ¿no? Pero en realidad estaban trabajando con sus propias energías de orisa. Bien, entonces, ¿qué más fenómenos religiosos se generaron a raíz de la tradición yoruba? Bueno, tenemos el candomblé, tenemos la umbanda, tenemos la quimbanda, tenemos... la verdad que fuera de lo que yo conozco, que yo básicamente a Ifá y Orisa, no te puedo decir mucho. Sé que el vudú lo conozco bastante bien. También lo que pasa es que el vudú tiene mucha mezcla de lo que serían temas bakongo, ¿vale? Es decir, de los reinos, sobre todo bakongo y sobre todo de Ben. Fundamentalmente el vudú es netamente del Fa Benin, de los reinos de Dahomey, fundamentalmente, aunque tiene mucha tradición bakonga también. Entonces todos estos que se maneja ahora en la actualidad en Sudamérica fueron recientemente que a mediados del siglo pasado, a principios del siglo XX, más o menos. No, esto ya se remonta al siglo XVIII, XIX, más o menos. Ah, ok. Sí. En la época de la esclavitud. Exactamente. Sí. Exactamente. Llegan con esclavos africanos que trajeron a América. Exactamente. Y ahí viene esta, pues, ¿cómo se le podría llamar a aculturación? ¿Cómo se le podría llamar? Sea un fenómeno sincrético, básicamente. Ajá. ¿No? Muy bien, pues, ¿cómo en España hay? ¿Qué es lo que se maneja en España actualmente? Si hay practicantes. Sí, en España hay muchos practicantes, sobre todo la parte más de la diáspora, lo que podemos conocer como regla de Ocha, santería y Fa, en fin, más o menos eso es lo que sí abunda mucho. También hay cada vez más, está habiendo practicantes de Isese, que vendría a ser la tradición yoruba netamente tradicional, africana. Pero para mí Ifá es uno solo, es decir, me da igual lo que practicas, si estás venerando Ifá, si estás venerando Orisa, para mí estás venerando lo mismo. Entonces tenemos que entender también que esto no es solamente una única práctica. Tú vas a Nigeria y tú vas a diferentes partes de Nigeria y tú vas a ir viendo, por ejemplo, que en una casa religiosa, en un linaje, vamos a llamarlo así, una familia, mejor dicho, van a hacer unas cosas con una forma, el vecino de al lado va a hacer de otra forma, pero todos están venerando lo mismo. Igual que, por ejemplo, la diáspora, pues son, digamos, como otra tradición más. De hecho, otra tradicional, en este caso, es de la diáspora, ¿no? Pero básicamente para mí es exactamente lo mismo y creo que para todos los religiosos debería ser así, básicamente. Y lo que sucede como este fenómeno en Sudamérica, en la época actual, por ejemplo, en estos países como Jamaica, Brasil, Cuba, pero bueno, llega a México, que es una manera diferente, que yo creo que se mezcla con la cultura chamánica propia de las regiones a donde va llegando, y creo que toma otro contexto. No sé qué información tengas de esto, porque ¿cuál es la finalidad de todo esto? ¿También va sobre el desarrollo de la conciencia, el desarrollo del ser? Absolutamente. De hecho, cuando la gente empieza a conocer realmente la espiritualidad yoruba, alucina, porque realmente tú puedes trascender de una forma espectacular. Y de hecho tú empiezas a ver en diferentes Odus de Ifá, que son diferentes... Bueno, es un tema un poco difícil de explicar así de entrada, pero en la literatura que manejamos, en nuestro corpus literario, podemos ver muchísimas prácticas que podemos hacer, de hecho, de trascendencia. De hecho, una de las prácticas que hacemos normalmente es, desde la primera hora de la mañana, hacemos rituales que podríamos considerar casi, ¿cómo decírtelo? Casi sesiones de meditación bastante intensas. Es lo que llamamos igure o guro, que son rezos matutinos en los cuales pues vamos
diciendo muchos versos de Ifá, alabando diferentes deidades, donde vamos a ir reconociendo pues las cosas malas que hemos hecho del día anterior, nuestros propósitos de cambio, etcétera, etcétera. Tenemos muchas ceremonias a lo largo del día que podemos ir haciendo. Y evidentemente, fíjate lo que te decía antes, la primera misión que nos carga Olodumare, si algún día pues te apetece que hablemos algún día de cómo sería el proceso en el cual, mientras nuestra mamá nos tiene en su vientre y está creciendo el cuerpecito, qué pasa con el alma, qué pasos da el alma para encarnarse en el cuerpo, qué sucede en todo ese proceso conciencial de esa alma, que guarda la información de todas las vidas que ha ido viviendo, precisamente con la misión de hacer de este mundo un lugar mejor, de dejar huellas, de trascender, de ayudarnos como humanidad y al fin y al cabo de ir creciendo evolutivamente y conciencialmente. Fíjate si tiene importancia toda la espiritualidad yoruba y por desgracia tan desconocida, porque uno cree que es simplemente hacer brujería y cosas de esas, y yo la verdad que yo alucino porque yo eso no... no sé, se me queda muy pequeño, ¿no? Es precisamente lo que te preguntaba, es un fenómeno que se da en países de Sudamérica. Aquí en México se toma solamente como brujería. Las personas santeros, pues se desconoce todo esto, ¿no? Bueno, yo desconocía la palabra de Ifá, de dónde venían, porque se presta más a estar prestando servicios para hacer trabajos energéticos llamados brujería, ¿no? Bueno, es todo un fenómeno, por lo cual la gente que no está con eso, pues crea cierta renuencia a esos temas, pero se desconoce de dónde viene. Claro, la verdad que cuando tú hablas con personas que no conocen del tema y escuchan la palabra santería o cosas así, pues a muchos les tira para atrás. Le suena a sacrificar animales, le suena a satanismo, le suena a brujería, a hechicería, a malas vibras y movidas de esas, ¿no? Y la verdad que, bueno, yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad, y de hecho por eso te agradezco que me hayas invitado para poder arrojar un poquito de luz al respecto. Tenemos la responsabilidad de decir realmente qué es Ifá, y que Ifá literalmente es el lenguaje de Olodumare, es el universo entero, es la mayor vibración que podemos entender. Es que de hecho tú paras ahora a pensar en cualquier historia que podamos encontrar dentro de todos los conceptos ahora que hay de la New Age, y son pequeños esbozos que están dentro de la filosofía de Ifá, que lo han sacado de ahí, han creado una movida nueva y te lo venden como algo súper espiritual, cuando esto ya lo trabajaban los africanos miles de años atrás. Entonces, si nos damos cuenta, hay una brutalidad de trabajo espiritual que tenemos detrás como seres concienciales y evolutivos para poder trascender y realmente poder ser llamado algún día Orisha. Sí. Eso sería lo ideal. Tú hablaste de una ética, de una moral interna que maneja la religión, conducirse en la vida. ¿Qué pasa con estas personas que solamente toman ese camino de los ritos y de la magia para buscarlo como sustento, para hacer trabajos que sacrifican animales, que hacen trabajos energéticos contra las personas y que viven de eso? ¿De qué manera lo ve el Ifá? ¿Está permitido o está totalmente desvirtuado por personas que no conocen a fondo lo que es la religión? Está absolutamente desvirtuado y es un absoluto tabú el que tú hagas algo contra alguien, porque lo primero que nos dice Ifá es que tenemos que hacer que el mundo sea mejor, y tenemos que entender que todos somos una unicidad, y tenemos que entender desde la perspectiva de que al fin y al cabo todos somos hijos de Olodumare. Entonces, Ifá también nos está hablando de que tenemos diferenciales, evolutivamente hablando, y nuestra misión es tratar de llegar a lo máximo posible para no volver a encarnar, para ser uno de esos seres que después va a estar ayudando a la humanidad desde otros planos, porque dentro de nuestra propia Tierra, Ifá nos habla que tenemos 7 niveles o 7 multiversos uno dentro de otro, y a través de los cuales vamos a estar trabajando, vamos a estar en interrelación con esas energías, ¿no? Y eso no solamente de nuestro planeta, de Ilea Y. Ifá también nos va a hablar de otros planetas, bueno, Ifá que es increíble. La persona que se pone a estudiar esto
alucina. Aunque no tenga ni idea y no quiera ser nada de religioso ni nada de nada, simplemente como un simple investigador alucinaría, ¿no? Entonces, porque diría, ¿de dónde han sacado los negros toda esta información, ¿no? Entonces, la historia es muy simple. Si tú vas haciendo cosas que vaya trabajando contra el ser humano, contra la Tierra, contra todo lo que sería este proceso evolutivo que estoy diciendo, tú vas bajando a nivel conciencial en diferentes etapas evolutivas, de eso que decía antes, los 17 niveles. Después tenemos una parte dentro, si alguna vez te apetece que hablemos sobre cómo se genera este proceso del alma, cómo va creciendo. Oye, te propongo una dinámica. Sí. Para que, igual con preguntas cortas, respuestas cortas, para que nos demos como una idea. ¿Qué pasa cuando mueres con esta espiritualidad? ¿Cómo se ve? Vale, bueno, Ajá. Ahí también te puedo... Es que, claro, me haces preguntas cortas, pero la respuesta, pues imagínate, podemos tirarnos 2 años para hablar de esta respuesta. Porque es que IFA no solamente nos dice... seguimos viviendo, nos encarnamos. Eso sería la respuesta rápida. Pero aquí IFA nos va a determinar exactamente qué nos sucede en cada momento. Tenemos rituales de tránsito, tenemos nuestro propio juicio, por así decir, que es con Ojiji. ¿Y sabes quién es Ojiji? ¿Quién te va a juzgar a ti, Odiseo? Es como tu el Anubis, sombra. Anubis, ¿no? No, Olotumare. No, quien te va a juzgar a ti, Odiseo, es tu sombra, Ojiji, la que siempre está contigo, porque luego tu madre te dirá, oye, ¿qué has hecho bueno en la vida? Pues mira, he hecho esto, he hecho lo otro, y le preguntará a tu sombra, ¿es verdad? Eso hizo Odiseo, y nunca le va a mentir. No, es mentira, Odiseo hizo esto, hizo lo otro, es decir, entonces somos nosotros mismos los que nos juzgamos, según dice IFA, ¿vale? Entonces, una cosa rápida que te quería contar para responderte a la otra pregunta. Nosotros creemos en un término que es la reencarnación, Atunungwa, se llama en Yoruba, y cuando nosotros elegimos nuestro destino en la Tierra, nos van a dar 3 cosas. Nos van a dar el Akule-yan, el Akule-ba y el Ayam. Es lo que pedimos nosotros para bajar a la Tierra como dones, lo que los Irumoles nos van a dar como dones, y el Ayamo vendría a ser, como en otras culturas van a llamar, el karma. Si tú en otra vida has sido un desgraciado, porque has estado haciendo cosas malas a la gente y haciendo las movidas raras, pues muy probablemente te vayas a comer en el Ayamo todo lo que tú has dado en la vida anterior. Si no te lo han dado antes, porque nosotros cuando trascendemos tabúes que también tenemos en esta tierra, nuestra vida se empieza a cortar. Entonces también está predestinado en eso. Hace rato dijiste que sería un tema extraordinario. Bueno, te lo pregunto. ¿De dónde venimos? Si hablan del espíritu, por decirlo así. Sí. Bueno, nosotros creemos que venimos nosotros no somos de este planeta, literalmente hablando, porque nosotros a la planeta Tierra la llamamos, traduciendo el mercado, y nosotros venimos a la Tierra a comprar experiencias, ¿no? Entonces lo que nosotros venimos es a comprar experiencias. Necesito vivir esta experiencia, hacer esta cosa, no sé cuánto, necesito interrelacionarme con esta otra persona para que esta persona también de mí tenga una experiencia concreta, etcétera, etcétera. Entonces nosotros a la Tierra la llamamos mercado. Nosotros venimos de otra parte, que es nuestro Ekbe, nuestra comunidad en el cielo, nuestra fraternidad en el cielo, en el Beorum. Nosotros estamos en ese otro plano, en esa otra dimensión, donde se encuentra también otra parte de ti, en la cual estaría ese Odiseo, el cual no tiene definición porque es la totalidad de su ser, de todas las vidas encarnadas. Sería como una especie, salva la metáfora, una especie de pendrive espectacular donde está guardando un disco duro todas las experiencias como que un yo superior. Sí, sería tuyo, lo que llaman en otras, pues tu doble cuántico y tus historias de esas, sí, ¿no? El doble cuántico. Pero mucho más poderoso. Entonces, ahí estamos, y también tenemos nuestra fraternidad, a la cual llamamos Ekbe. Entonces nosotros vivimos nuestra fraternidad, nos casamos, tenemos también una vida un poco parecida a esto en cierto modo, ¿no? Entonces tenemos nuestros ancestros también, es una cosa fundamental. Egungun es con los que nosotros también vamos a relacionarnos. Para nosotros es algo fundamental los ancestros, sumamente importante. Bueno, morimos.
vamos a un lugar y luego qué pasa en ese momento antes de tomar cuerpo físico, y mencionaste estar en el vientre de la madre, en ese inter ya hay conciencia en el nuevo ser, o estamos en otro lugar mientras se gesta físicamente. No, estamos en otro lugar. Mientras nuestra madre nos está concibiendo, nosotros estamos en otro lugar y vamos pasando diferentes etapas. Olor tu madre nos va a decir, mira, Odiseo, te toca jugar. Ya tenemos tus papás seleccionados por afinidad a ti, por la experiencia que ellos tienen que vivir, lo que tú tienes que vivir. Normalmente creemos que nos reencarnamos también dentro de nuestro propio linaje, por eso es tan importante para los Yoruba tener hijos, muy importante ese tema, porque no deja de ser una entrada dimensional, otra vez, a tu propia, a bajar, ¿no? Y aunque puede también otras perspectivas diferentes. Entonces, cuando nos dicen eso, Olotumare te va a llevar ante su presencia y te va a decir, Odiseo, te pongo una misión. Quiero que hagas de este mundo un lugar mejor. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuánto crees que vas a necesitar? Pues no sé, yo creo que voy a necesitar 99 años. Vale, 99 años va a ser la edad de vida que vas a vivir. ¿Qué más crees que necesitas? Pues mira, pues si voy a vivir 99 años, pues necesito tener salud, porque vivir 99 años enfermo, pues no veas. Y también voy a necesitar una pareja compatible, y también voy a necesitar personas que me rodeen, que me hagan más llevadera mi tarea. Y voy a necesitar un trabajo que sea afín a mis dones para que yo pueda desarrollar esto. Voy a necesitar buenos hijos, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros le llamamos los irés. Es decir, las cosas positivas que queremos atraer a nuestra vida. Hay muchas cosas. Después, los Irumole nos van a ir dando dones. Si él ha pedido que quiere tener salud, pues vamos a darle vitalidad en este aspecto y en esto. Si quiere una pareja compatible, vamos a hacer que a lo largo de su vida pues aparezcan tales personas que estén como revoloteándose alrededor para que sea como que no te... ¡Uy! Me da la sensación de que te conozco de toda la vida, ¿no? Esa sensación. Vale, tenemos un hijo, un buen trabajo, etcétera. Y después llega una parte que es el ayamo. El ayamo es algo que nosotros no podemos cambiar. Porque, por ejemplo, tú has nacido hombre y tú vas a seguir siendo hombre. Por mucho que una persona se opere y se cambie de sexo, en la vida va a poder parir. Por lo tanto, eso es algo que es incambiable desde un punto de vista genético, estoy hablando. Desde un punto de vista genético, tú tampoco puedes cambiar quiénes son tus padres. Es imposible. Podrás tener otros padres, podrás pelearte con ellos. Igual que no puedes cambiar dónde naciste. Tampoco puedes cambiar las condiciones socioeconómicas del lugar donde naciste. Pero fíjate que puede haber dos personas que nazcan en la misma ciudad con dos condiciones socioeconómicas muy diferentes. Uno que sea el oprimido y otro el opresor, por poner un ejemplo, ¿no? Y también si, por ejemplo, tú en otra vida fuiste, ¿qué te digo yo?, un hombre que maltrataba mucho a tu pareja, pues probablemente en la siguiente encarnación ahora vaya a ser una mujer en la cual va a sufrir el maltrato de un hombre, para que tú aprendas de esa experiencia. Si tú fuiste una persona que fuiste un asesino, pues a lo mejor en esta vida va a pasar tal cosa. Entonces todo eso hallamos. Nosotros, a través de rituales, una de las cosas que solemos hacer, los aguoses, es que cuando una persona está embarazada, nosotros solemos hacer, por lo menos en mi linaje, hacemos 3 consultas, una por cada trimestre, para ayudar a ese espíritu que se va a encarnar a que las tareas que va a hacer, por ejemplo, la primera consulta, para que le den un buen destino, que el ayamo no sea muy duro, que todo vaya muy bien. Después va a pasar otra fase en la cual decimos que elegimos nuestro Ori. El Ori vendría a ser nuestra divinidad interior, esa partícula divina de Olodumare. Pero ese Ori también, nosotros decimos que entramos a la casa de Ajalamupuin, que es como una especie de artesano que está, la metáfora yoruba es como que está generando cabecitas de arcilla, y en esas cabecitas, si la cabecita está muy pasada en el horno, pues la persona va a ser súper terca, súper testadura. Si el Ori va a estar muy blanduzco, pues le va a pasar, va a ser muy sensible y todo le va a parecer tanto por lo superior como por lo inferior, y si una persona está justo el Ori perfecto, va a estar canela, ¿no? También es tu destino, ¿a qué tú has venido de la Tierra? A lo mejor una de las cosas por las que tú viniste a hacer tu destino es que fueras locutor de radio, por poner ejemplo, y esas son las cosas que tú vas a hacer que este mundo sea mejor y transmitir conocimiento. Otra persona puede ser médico, otra persona puede ser humorista, otra persona puede ser carpintero, ¿no? Después vamos a pasar por otra serie de... Es que hay muchos pasos. Vamos a tener como una especie de audiencia donde si ya está todo bien, nos van a sellar el destino y ya lo tenemos totalmente puesto.
Después vamos a pasar por otra serie de estadios a través del cual hay una parte en la cual nos dicen que vamos a acabar públicamente. Es que, claro, contarlo muy rápido, pues no va a coger la gracia que tiene. Pero que es como que Cristo va a decir, Odiseo, a un agujero. Va a pasar como otro portal interdimensional y hay como una especie de ser, te da un azadón y te dice, a un agujero. Y tú, ¿un agujero cómo? Grande, pequeño, a un agujero, no te dice nada. Si tú haces un agujero muy grande, tú después en la vida vas a tener, para poder empezar a tener prosperidad, vas a tener que llenar ese agujero. Entonces hay gente que dice, macho, este hace algo y le sale bien y yo te tengo que intentar 500 veces y no me sale. O aquí en Andalucía decimos que tiene una flor en el culo. Es una frase que decimos, que parece que todo le sale bien, ¿no? Nacer con estrella, ¿no? Mientras que hay otras personas que le sale todo mal, ¿no? Eso tiene que ver mucho con eso. Y después vamos a pasar por otra fase que le llamamos el árbol del olvido, en el cual es como que nos agarramos a ese árbol y lo que tenemos que soltarnos lo más rápido posible, porque mientras estás agarrado a ese árbol, metafóricamente, todo esto evidentemente tiene después su explicación de un punto de vista más esotérico, digamos que tú al nacer no te vas a acordar absolutamente de nada, pero sí que es verdad que hay muchas fases que tú te vayas acordando de muchas cosas a lo largo de tu vida si te has agarrado poco y vas a tener experiencia y vivencia de otras vidas. Y después va a pasar por una última etapa donde va a haber otro Irunmole, que ya cuando estás como en la pista final, que ya ves la entradita de entrada a la Tierra, que vendría a ser como el canal de parto, donde tú ya vas a nacer, tu madre ya ha empezado con las contracciones, hay un Irunmole que lo que quiera es zafar y pelear. Si él logra darte muchos golpes, por así decir, mientras tú vas corriendo, te empieza a quitar irés. Y llega un momento, si te termina atrapando, la persona puede morir en el parto. Entonces es como que ¡pa! Y ya ahí fallece. También es verdad que podemos entender que si, por ejemplo, una persona está predestinada a vivir 90 años, por ponerte un ejemplo, y por su mala cabeza, por sus malas acciones, porque hay muchos versos de Ifá que nos dice que casi siempre morimos por estupidez, porque no hacemos las cosas correctas y no morimos cuando tenemos que morir muchas veces. A lo mejor la persona murió con 88 años y le faltan 2 para los 90. A lo mejor tiene que volver a reencarnar para vivir esos 2 años que le falta, encarnar en una familia que tenga que vivir la pérdida de un bebé con esa edad. Nace, pasa eso es lo que llamamos nosotros, entre otros conceptos, lo que serían los abicú, los nacidos para morir, que nosotros también cuando detectamos eso, hacemos rituales para que ese niño se mantenga en la tierra y después vuelva a encarnar. Sería otra vez el proceso. Esto sería súper resumido porque hay 20.000 cosas que me he saltado, pero básicamente sería eso. ¿Y cómo ven esto de la supra y el inframundo? O sea, los cielos y los infiernos, conocido como en esta ideología judeocristiana. Nosotros no tenemos esa concepción abrahámica de lo que es el cielo y el infierno. El infierno lo vive la persona en la propia vida, en la propia tierra, en su cabeza, de hecho, a donde se encuentra el infierno, ¿vale? Y el cielo igual. Lo que pasa es que también como lo vivamos, pues nosotros vamos a interactuar con todo eso. Y evidentemente, a mayor nivel conciencial evolutivo, pues más en el cielo vas a vivir, tanto en este plano como en el otro. Entonces, nosotros no tenemos una concepción en la cual te van a castigar. No, lo que tú vas a tener es más aprendizaje. Vas a necesitar más palos para aprender, por así decir. Pero no es que tengamos una concepción de diablo ni nada de eso. Claro. Oye, y me imagino que hay herramientas por medio de rituales o por medio de otra forma, no sé si trances, entrar en trance, donde la gente se va preparando precisamente para comunicarse con estos espíritus, con estas entidades y tener acceso a esa información de manera directa. ¿Hay un camino para eso? ¿Y sí? Sí, antes te comentaba que nosotros tenemos un entrenamiento llevado por nuestros mayores, a través del cual pues, nos van enseñando toda esta ritualística, todas estas prácticas, todos estos caminos que se van generando. Y nosotros sí tenemos, de hecho nuestro sistema oracular está considerado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y que es el oráculo de Ifá. Entonces, a través de ese oráculo de Ifá, que esto mucha gente no lo sabe, pero, por ejemplo, se habla del I Ching, por poner un ejemplo, como un sistema muy potente, ¿no? Pero lo que no sabe la gente es que el I Ching, entre otras cosas, no deja de ser un aspecto simplificado de Ifá, porque el I Ching tiene 64 hexagramas. Ifá trabaja con hexagramas también, bueno, en este caso son tetragramas,
son 4 y 4, y trabajamos con 256. Entonces, es que es probablemente algo muy complicado de explicar, así a grosso modo, pero nosotros tenemos un oráculo a través del cual nos comunicamos con la divinidad que es Orúmila, y Orúmila vendría a ser como el gran sabio del universo, es el que sabe absolutamente todo. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos deducir lo que está sucediendo en una persona, qué está pasando y qué solución tiene. El sacerdote vendría a ser también una especie como de médico que está haciendo el diagnóstico a través de la consulta y el remedio que hay que utilizar para solucionar eso. Sí, pues excelente. Estamos llegando ya al final de nuestro tiempo aquí en cabina. Paco, me gustaría que si nos das una frase que pudieras compartir con la gente que nos ha estado siguiendo, que englobe más o menos lo que hablamos el día de hoy, bueno, en este tiempo que ha sido mucho y en pocas palabras, o simplemente un mensaje que tú quieras dejar. Como no te había avisado, te doy un tiempecito para que la pienses. No te preocupes. El mensaje que... Sí, bueno. Perdón. Mientras, pues, no, sí. yo me quedo con algo muy interesante que dijiste. Obviamente llegan a estas tierras en esa época de la esclavitud, llegan personas jóvenes, no llegan los adultos, ¿no? Que es un proceso muy largo para prepararse, que tiene que ver con teología y tiene que ver con otras herramientas. Me dices que es un sinfín de información y de preparación y que uno nunca termina. Entonces llegan los más jóvenes, se toma este conocimiento y también se adapta a su cultura, a su época, a las condiciones propias de los lugares. Y bueno, en este caso aquí en México, para la santería de personas que se dedican solamente a lo que es la magia, pues sería bueno que se adentraran más a lo que es la religión original, ¿no? ¿De dónde viene? A este conocimiento, porque finalmente lo más importante aquí es el desarrollo de la conciencia, el crecer como ser humano y trascender en conocimiento en esta vida. Adelante, Paco. Absolutamente, Odiseo. Y efectivamente, tenemos que distinguir claramente que todas estas prácticas no son brujería, no son estar arriba de rituales e historias de estas, no. Es precisamente tratar de hacer que el mundo sea mejor, tratar de evolucionar como humanidad, tratar de evolucionar como seres concienciales, tratar de estar al servicio de los Dumares, de los Irumores, de Orisa, de Egun, de Ebe, y tratar de ser lo mejor posible. Entonces, Ifá realmente para mí es lo más espectacular que puede conocer una persona. Y vuelvo a repetir, Ifá, desde la perspectiva en que tú lo estás llevando, para mí es perfecto. Siempre que sea una buena persona, sea lo que nosotros denominamos, o tratar de buscar lo que nosotros denominamos el concepto del ser humano completo, que es la palabra Homo Luavi, que engloba diferentes conceptos para lograr ese aspecto. Sería como una hoja de ruta, donde va a englobar humildad, donde va a englobar pues, muchas virtudes, en detrimento de defectos que no queremos conseguir. Pero vamos, básicamente lo que te quiero dar, Odiseo, las gracias por haberme permitido tener la oportunidad de llevar un poco de lo que es la filosofía y realmente la creencia de Ifá y Orisa, y realmente quien desee saber más, pues nada, nosotros, si me permites hacer un poquito de por favor, de sí, ¿dónde te encuentran tus páginas? Tengo un podcast y un Facebook, aunque la verdad que soy malísimo para las redes sociales porque yo soy todavía muy analógico y no suelo prácticamente entrar, pero se llama Espiritualidad Yoruba, y ahí me pueden encontrar tanto en iVoox como en YouTube como en Facebook, y ahí pues comparto muchas cosas netamente de espiritualidad. No hablo de otra cosa sino de temas para hacer que los seres humanos crezcan conciencialmente desde la tradición de Ifá, sin que tengan necesidad de estar practicando la religión, simplemente haciendo lo que Ifá nos dice para que seamos mejores personas. Muchas gracias, Paco, te agradezco que hayas tomado esta invitación, que nos hayas expandido el panorama que no conocíamos. Yo la verdad lo desconocía, así como mucha gente que nos acompañó el día de hoy, y de esto se trata este programa, de dar a conocer, de no quedarnos con
con lo que creemos que sabemos, ¿no? Así por eso invitamos a personas que están y que profundizan más en estos temas. Muchas gracias, un abrazo hasta España, a Muchas Córdoba. gracias. Igualmente, esperemos tener México. otro contacto para seguir hablando, porque esto es infinito, ¿no? Los temas que tocaste, medio los rozaste, como tú bien dijiste, Sí. pero son muy profundos. Y que, bueno, en esta época de que la información está abierta, se están hablando y hay que ver estas religiones que tienen miles de años de información para que veamos que todo se va reciclando, se va retomando, se va regenerando con este tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado a Hacer, Saber y Hacer. Esta es una emisión semanal. Por favor, comparte este video. Hay mucha gente que está ávida de este conocimiento, de encontrar estos temas. Te lo voy a agradecer mucho. Síguenos en las redes sociales, en el Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Ser, Saber y Hacer. Hasta la próxima. Sí.